Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 149. El deslizador. Por favor, llama a John urgentemente. Y ya que estamos, ¿me podrías dar también tu número de teléfono personal? Así, si tengo alguna dificultad para contactar con John, tendré la forma de comunicarme contigo, imploró Luke con una urgencia innegable. Nancy asintió con la cabeza y le extendió su tarjeta de presentación. Como única representante de la empresa, era lógico que llevara una consigo. Justo cuando Nancy estaba a punto de marcar el número de John en su teléfono móvil, el sonido de pasos que se acercaban a la puerta la hizo detenerse. Dejó el teléfono a un lado y esbozó una sonrisa irónica. Parece que, la fortuna te sonríe hoy. ¿De quién es el vehículo de afuera, Nancy? ¿Qué está pasando? Preguntó John con voz preocupada. Su regreso no se esperaba tan pronto, ya que la familia Hodgson había insistido en que estuviera presente para la cena. Sin embargo, tras sus inquietantes encuentros con Balak y el hombre torcido, descubrió más de 10 llamadas perdidas en su teléfono, todas de Luke. Las llamadas de Luke nunca eran frívolas. Eran señal de una situación crítica. Como abogado de excepcional calibre, Luke era experto en sortear la mayoría de los desafíos con destreza, y rara vez requería la intervención de John. Cuando John intentó devolver la llamada, se encontró con la desalentadora realidad de que el teléfono de Luke estaba desconectado de la red. Esta anomalía llevó a John a sospechar que había surgido un asunto urgente, lo que le obligó a apresurar su regreso. Al entrar, John se encontró con Luke enfrascado en una animada conversación con Nancy. Luke, ¿qué ocurre? Recibí tu mensaje, pero al intentar comunicarme contigo, ¿tu teléfono estaba apagado?, preguntó John con voz firme pero teñida de preocupación. John, me alegra verte, exclamó Luke mientras se ponía de pie, con un entusiasmo palpable. Mi teléfono cayó al pavimento, víctima de esos monstruos. ¿Monstruos? ¿Puede ser más específico?, insistió John, frunciendo aún más el ceño al notar la sangre que manchaba la ropa de Luke. Tras un momento para ordenar sus ideas, Luke procedió a relatarle a John los terribles sucesos. John, es imprescindible que veas la situación con tus propios ojos. El horror es indescriptible. Si esta amenaza se extiende más allá de los límites de ese pueblo, las consecuencias serán incalculables. La voz de Luke temblaba de ansiedad. John permaneció en silencio, con expresión pensativa. El relato que Luke proporcionó evocó en la mente de John imágenes de una película de terror clásica titulada The Slither, que guardaba un parecido asombroso con la terrible experiencia que Luke describió. John era muy consciente de que los gusanos parásitos y los humanos a los que infectaban estaban bajo el dominio de una entidad extraterrestre, un ser monstruoso que había perdurado durante eones, latente en el cuerpo de un acaudalado empresario conocido como Grant. Sin embargo, John no pudo evitar pensar que el monstruo del año anterior, con sus eones de malevolencia acumulada, serviría como un verdadero banquete para el espíritu de la venganza. Muy bien, llévame a este lugar conocido como Walesey, declaró John con tono resuelto mientras giraba para salir de la habitación, lanzando una mirada hacia atrás a Nancy. Lamentablemente, Nancy, nuestra sesión de tutoría debe posponerse por hoy. Ten cuidado, le gritó Nancy, con evidente preocupación. Luke permaneció inmóvil por un breve instante, con una expresión de perplejidad en el rostro mientras murmuraba para sí mismo. Un momento, ¿cuándo le revelé el nombre del pueblo? Estaba seguro de no haber mencionado a Elsie ni a Nancy ni a John. En medio de su pánico, incluso él había olvidado momentáneamente el nombre. Fue John quien se lo hizo recordar. Pero rápidamente descartó el enigma, atribuyendo el conocimiento de John a su naturaleza aparentemente omnisciente. Tu vehículo no sirve. Usaremos el mío. Guíame hasta allí, indicó John, desbloqueando sin esfuerzo su coche con el mando a distancia. La sorpresa de Luke era palpable cuando señaló hacia su vehículo, lo que provocó que saliera un joven de aspecto desaliñado. ¿Quién será?, preguntó John, con el ceño fruncido por la curiosidad. Este es Killer.
Él me ayudó a escapar del pueblo, presentó Luke. ¿Asesino?, repitió Jon, con la sorpresa reflejada en su tono. Killer, al darse cuenta rápidamente del desconcierto que provocaba su apodo, aclaró. Sí, ese es mi nombre. Soy carnicero de oficio. Mi padre pasó toda su vida trabajando en un matadero. Pero, ¿eres el especialista del que habló Luke? Killer observó al joven de apariencia inofensiva que tenía delante con un dejo de escepticismo. Quizás esperabas a alguien más, experimentado. ¿Un anciano con gafas de sol y una barba larga? Bromeó Jon con una leve risa antes de sentarse al volante de su coche. Los ojos de Killer se abrieron de par en par al ver el elegante coche deportivo de Jon, un vehículo como ningún otro que hubiera circulado jamás por las calles de su ciudad. Ni siquiera Grant, el acaudalado empresario convertido en monstruo, había poseído un coche tan extravagante. No podía quitarse de la cabeza la idea de que quizás Jon fuera algún heredero adinerado de una familia rica, haciéndose pasar por una especie de exorcista. A pesar de sus reservas sobre Jon, los pensamientos de Killer estaban con su familia, lo que lo impulsó a regresar a la batalla, sin importar el riesgo. El tiempo apremia. Debemos llegar al pueblo en 30 minutos o será demasiado tarde para contener el brote. Imploró Killer con urgencia. ¿30 minutos? Te aseguro que estaremos allí en 10, presumió Jon con confianza, mientras el motor cobraba vida rugiendo al pisar el acelerador a fondo. Luke y Killer, desprevenidos ante el repentino aumento de velocidad, se apresuraron a abrocharse los cinturones de seguridad. Respeten los límites de velocidad, advirtió Luke con voz teñida de alarma. ¿De verdad crees que esa es mi preocupación en este momento?, replicó Jon, con la mirada fija mientras el coche aceleraba. En apenas 7 u 8 minutos, el vehículo de Jon cruzó los límites del pueblo. Un olor penetrante a sangre los invadió al entrar, un sombrío testimonio del caos que se había desatado. Simultáneamente, una abrumadora aura de pecado los envolvió. Incluso Jon, acostumbrado a enfrentarse a lo malévolo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el espíritu de venganza en su interior comenzó a agitarse con expectación. Jon redujo la velocidad del coche a un ritmo prudente, tomó una curva y se adentró en el centro de la ciudad con deliberada lentitud. ¿No te parece ominoso el silencio que reina aquí?, preguntó Luke con un tono cargado de presagio. Nuestro pueblo siempre ha sido un remanso de tranquilidad, pero esto es muy inusual, comentó Killer, con un tono de voz gélido que reflejaba el ambiente que los rodeaba. Parece que solo nos queda una conclusión sombría. La mayoría de los habitantes del pueblo han caído víctimas de la influencia de la criatura, dedujo Jon, con voz firme pero que reflejaba la gravedad de la situación. Killer sintió un escalofrío que le recorrió los huesos al oír las palabras de Jon, un marcado contraste con la calidez que antaño llenaba las calles de su ciudad natal. De repente, un grupo de figuras tambaleantes apareció en su campo de visión, con movimientos antinaturales y descoordinados. Llegamos tarde. El monstruo se los ha llevado a todos. La voz del asesino se quebró de desesperación. Los labios de Jon se curvaron en una mueca de desprecio. Con un pisotón decisivo al acelerador, el coche deportivo se lanzó hacia adelante como un depredador. En un instante fugaz, marcado por el espantoso sonido de desgarro y el salpicado carmesí, el coche de Jon arrolló los cuerpos con una determinación sombría. Capítulo 150. ¿Un fraude? Mierda, estás loco. La voz de Killer resonó en el interior del coche, con una mezcla de asombro y terror. Estaba acurrucado en el asiento trasero, aferrándose al cuero como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. La noche era un caos total. El rugido del motor de Jon atravesaba a los humanos infectados. Con cada giro brusco, los neumáticos de alto rendimiento del coche se aferraban al asfalto, dejando tras de sí una horda de infectados, cuyos cuerpos se habían convertido en una macabra escena pintada sobre la desolada carretera. La voz de Jon rompió la tensión, tan fría e inflexible como el acero. Debo recordarles a todos que lo que estamos a punto de enfrentar no es un demonio ni un espíritu maligno, sino un ser extraterrestre. ¿Extraterrestres? La voz de Luke era una mezcla de incredulidad y miedo, un marcado contraste con la dureza de la de Jon. La idea de vida extraterrestre nunca había sido más que un pensamiento lejano, una fantasía relegada a la gran pantalla, y sin embargo, allí estaba, en carne y hueso. Oye, espera. Como exorcista, ¿acaso tratas con extraterrestres?
La pregunta de Luke quedó suspendida en el aire, un testimonio del giro surrealista que habían tomado sus vidas. La mueca de Jon era casi audible, un sonido que parecía burlarse de su ignorancia. Ser exorcista es solo una tapadera que me inventé, y mi verdadera identidad no es la de un exorcista. Hizo una pausa, el peso de sus siguientes palabras flotando entre ellos. Soy una especie de juez sobrenatural. ¿Un juez? La confusión de Luke era palpable. Su mente luchaba por asimilar las revelaciones que se desarrollaban ante él. Sí, para juzgar todos los pecados de este mundo, y no solo los pecados humanos, sino también los de fantasmas, demonios y extraterrestres. Toda criatura que haya pecado deberá enfrentarse a mi juicio. La declaración de Jon fue un voto solemne, una promesa grabada en la esencia misma del universo. Al entrar en el pequeño pueblo, la escena que los recibió era de terror apocalíptico. Figuras temblorosas, que recordaban a zombies, deambulaban por las calles, sus gemidos formando una melodía inquietante que acompañaba el sombrío coro de la noche. Dime, Luke, ¿quiénes son los verdaderos pecadores? Preguntó Jon con tono serio. Demonios, la respuesta de Luke fue un susurro, un débil eco de la convicción que inspiraba la presencia de Jon. La sonrisa de Jon fue un raro destello de humanidad, un instante fugaz antes de que su mirada volviera al camino que tenían delante, su voz convertida en un gruñido sordo. Esta criatura alienígena ha masacrado a incontables seres inteligentes en múltiples planetas. Sus pecados son más profundos que cualquier cosa que haya visto jamás. La maldad que impregnaba el aire era una fuerza tangible, una oscuridad que empequeñecía la malevolencia de Voldemort, Serleena, Boris el animal y una legión de otros villanos a los que Jon castigó. De repente, Jon frenó bruscamente, y el coche se detuvo con tal fuerza que pareció desafiar las leyes de la física. ¿Por qué nos detenemos? La voz de Killer estaba teñida de pánico. Sus instintos le gritaban que la seguridad del interior del coche era preferible a los peligros desconocidos del exterior. Para solucionar el problema, hay que salir y afrontarlo personalmente. Las palabras de Jon fueron un decreto, su determinación inquebrantable mientras abría la puerta del coche. Oye, espera. La protesta de Killer fue una súplica desesperada, pero Jon permaneció impasible. Si tienes miedo, espera en el coche. Con esas últimas palabras, Jon se adentró en la refriega, y la noche lo envolvió por completo. Luke lo siguió sin pensarlo dos veces, con una confianza inquebrantable en Jon. Killer, tras un instante de lucha interna, apretó la mandíbula y se unió a ellos, su determinación superando su miedo. Jon les entregó a cada uno una pequeña pistola plateada de alta tecnología, cuyo metal brillaba bajo la luz de la luna. ¿Qué es esto?, preguntó Luke, teñida de curiosidad y un toque de escepticismo. El arma era diferente a cualquier otra que hubiera visto. Compacta y futurista, más parecida a un accesorio de una superproducción de ciencia ficción que a un arma de guerra. Un arma especializada para matar alienígenas. El tono de Jon era objetivo, su rostro una máscara indescifrable. Mientras los dos humanos con la boca ensangrentada cargaban con gritos guturales, el aire nocturno se rasgó con sus alaridos. ¡Ah! El instinto tomó el control. ¡Bang, bang! Luke y Killer, con manos temblorosas, alzaron sus pistolas. Las armas, engañosamente pequeñas, desataron haces de luz abrasadora que pulverizaron las cabezas de sus atacantes en una escena espantosa. El retroceso fue inesperado y potente, arrojándolos al suelo, conteniendo la respiración entrecortada. Se quedaron mirando las armas, con la incredulidad reflejada en sus rostros, mientras los cadáveres sin cabeza comenzaban a moverse. De sus cuellos desgarrados, dos gusanos de color rojo sangre se retorcían, grotescos y extraños. Mierda, eso es. Eso es lo que convirtió a la señora Glenn en eso. La voz de Luke temblaba de horror, su puntería era inestable mientras intentaba apuntar al parásito que se retorcía. Su inexperiencia con las armas de fuego era evidente. El arma de alta tecnología se sentía extraña en sus manos. El gusano de sangre se abalanzó con una repentina explosión de velocidad, apuntando a la boca de Luke. Pero en un instante, la mano de Jon lo atrapó en el aire con una fuerza inquebrantable. Con una ráfaga de fuego infernal, el gusano quedó reducido a cenizas. Su bota aplastó con fuerza al segundo gusano, aniquilándolo con un crujido repugnante. Luke y Killer exhalaron aliviados, con la confianza reforzada por la rápida actuación de Jon. Recuperando el equilibrio, Luke, aún agarrando la pistola, preguntó:
¿Cómo conseguiste esto? Trofeos de guerra por matar alienígenas, respondió Jon con una indiferencia que desmentía la gravedad de su situación. Luke hizo una pausa, con la mente acelerada. ¿Jon hablaba en serio o se trataba de otra capa de engaño? Bang, bang, bang. El sonido de los disparos los devolvió bruscamente a la realidad. Se giraron hacia el origen del alboroto. Viene del bosque de allá. La voz de Killer era tensa, mientras sus ojos escudriñaban la línea de árboles. Vamos a echar un vistazo, ordenó Jon, y su voz resonó en la noche. Avanzaron hacia el bosque, la maleza crujiendo bajo sus pies. Jon iba a la cabeza, con movimientos precisos y deliberados. Bang. Bang. Mueran, hijos de puta. La voz desde la selva era áspera, teñida de desesperación y furia. Los disparos resonaban, intercalados con los destellos de las bocanadas. Jon, con mirada penetrante, guió a Luke y a Killer a través de la densa maleza hacia el lugar de los disparos. Al llegar, se encontraron con una escena. Un joven vestido con uniforme de policía, apuntando con su pistola a los infectados que se abalanzaban sobre él, mientras una joven y hermosa mujer rubia se escondía tras él. ¿Estás bien, Starla?, gritó el agente, con una voz que denotaba una mezcla de preocupación y adrenalina. Estoy bien, Bill. La voz de Starla temblaba, pero sus palabras eran firmes. Bill, el sheriff del pueblo, y Starla, la esposa del acaudalado empresario Grant cuyo cuerpo era ahora el recipiente de una entidad alienígena, eran los principales protagonistas de este horror que se desarrollaba en tiempo real. El crujido de los arbustos puso a Bill en estado de alerta máxima. Su arma se dirigió rápidamente hacia el sonido, listo para desatar una furia implacable sobre otra oleada de infectados. No se emocionen, soy yo, Bill. La voz de Killer rompió la tensión mientras daba un paso al frente con las manos en alto, un gesto de paz hacia el rostro familiar de la policía. Los ojos de Bill se entrecerraron mientras evaluaba al trío, y su arma bajó gradualmente al reconocer la ausencia del comportamiento errático de los infectados. ¿Quiénes son estos dos?, preguntó Bill directamente, alternando la mirada entre Luke y Jon. Killer intervino. Este es el abogado, Luke Matthews, y este es, dudó, sin saber cómo presentar a Jon. Este es el señor Jon Vincent, el exorcista. Killer finalmente dijo, con un toque de incertidumbre. La reacción de Bill fue inmediata. Una sonora carcajada que rompió el ambiente sombrío. Jajaja, entonces un estafador, Oye, chico, si quieres estafar dinero, vete a otro lado. Con todos estos monstruos alrededor, estarás muerto antes de ganar un centavo. Su risa duró poco, pues los arbustos delataron más movimiento. 3 infectados aparecieron tambaleándose, sus grotescas formas un crudo recordatorio de la realidad a la que se enfrentaban. Capítulo 151. El matrimonio, el vínculo sagrado. Maldita sea, ¿por qué no podemos simplemente matar a esa cosa? Bill apretó su arma, listo para disparar al infectado que caminaba. En ese preciso instante, Jon intervino. Es inútil. Su verdadera forma son los gusanos alienígenas. Si matas al huésped, los gusanos escaparán e infectarán a otra persona. Dime algo que no sepa. ¿Qué podemos hacer al respecto?, exclamó Bill con frustración. Los labios de Jon se curvaron en una leve sonrisa mientras respondía. Por supuesto, hay que aniquilar a los gusanos junto con su huésped. Apenas terminó de hablar, Jon extendió la palma de la mano, de la cual surgió una llama. Antes de que Bill pudiera expresar su asombro, Jon lanzó el infierno contra los infectados, inmolándolos al instante. Sus gritos de tormento llenaron el aire mientras eran reducidos a cenizas. Bill, Starla e incluso Killer permanecieron en silencio, atónitos. Las acciones de Jon habían destrozado sus ideas preconcebidas sobre la realidad. Una vez eliminados los infectados, Jon se dispuso a marcharse. Espera, ¿a dónde vas?, le gritó Bill, arrepentido ahora de su anterior arrebato. Las extraordinarias habilidades de Jon ofrecían un rayo de esperanza frente a la monstruosa amenaza. Me voy a estafar algo de dinero a otro sitio, bromeó Jon, marchándose sin mirar atrás. Bill, presa del pánico, deseó poder retractarse de su comportamiento anterior. Espera, no te vayas, solo estaba bromeando, suplicó. En ese momento, Luke hizo un gesto de resignación y se dirigió a Jon. Deja de burlarte de ellos. ¿Cuál es tu plan? Luke comprendió que Jon no era de los que guardaban rencor por unas cuantas palabras duras. Debía tener algo en mente.
Jon, imperturbable ante la conversación anterior, reveló: he localizado la ubicación exacta del alienígena. Está en esa casa de allí. Voy a destruirlo. Sus miradas siguieron el dedo con el que Jon señalaba hacia una casa cercana. Oh, Dios mío, esa es nuestra casa, exclamó Starla, llevándose la mano a la boca. El alienígena se había apoderado del marido de Starla, Grant, y había convertido su casa en su guarida. Starla, ya debes darte cuenta de que esa cosa ya no es tu marido. Es algo completamente diferente, dijo Bill, tratando de prepararla para la verdad. Cuando la policía local detectó por primera vez que algo andaba mal con Trent, desconocían que Grant había sido poseído por una entidad extraterrestre. Sospechaban de una infección viral, lo que llevó a Starla a intervenir. Pero sus acciones no cambiaron nada. De no haber intervenido, los oficiales que intentaron enfrentarse a Grant habrían encontrado su fin. Grant, ahora inmune a las balas, poseía la fuerza suficiente para partir a una persona en dos con facilidad. Sus capacidades de combate superaban con creces las de las armas convencionales. De hecho, en la trama original, la muerte del alienígena por explosión parecía más un recurso argumental conveniente que un desenlace plausible. Dado el historial de este alienígena de diezmar innumerables especies en todo el cosmos, era improbable que pudiera ser eliminado tan fácilmente con simples explosivos. Lo sé, la voz de Starla tembló, luego se volvió hacia Jon. Por favor, Jon, pase lo que pase, no debes dejar que sufra. Una risa escalofriante y antinatural inundó el ambiente de repente, provocando que Bill se estremeciera. Instintivamente, agarró su arma, en estado de alerta máxima. Una figura en el suelo comenzó a moverse, incorporándose lentamente. Era un hombre de mediana edad con uniforme de policía. La expresión de Bill se ensombreció. Reconoció a la agente como otra víctima de los gusanos de sangre, que había estado inconsciente. El agente se puso de pie y Bill, sin dudarlo, apuntó con su arma. Hola, cariño, le dijo el oficial a Starla, con una voz desprovista de calidez. Sabes, cariño, que el matrimonio es un vínculo sagrado, continuó. ¿Qué? Bill estaba perplejo, con el dedo en el gatillo, pero la mano de Starla lo detuvo. Lo siento, por haber querido estrangularte. Perdí el control. Nunca tuve la intención de hacer eso, dijo el oficial con voz firme, aunque sus palabras estaban teñidas de arrepentimiento. Jon comprendió la situación al instante. El alienígena, que ahora habitaba a Grant, estaba manipulando a todos los humanos infectados, incluido el oficial que tenían delante. La entidad no solo se había apoderado del cuerpo de Grant, sino también de sus emociones. Al poseer a Grant, experimentó el amor por primera vez, pero su sed de sangre innata prevaleció, lo que provocó el enfrentamiento anterior. No quería hacerles daño a esos animales, no quería que Brenda se convirtiera en un recipiente. Está en mi naturaleza, ¿no? ¿Cómo puedes culpar a un ser por actuar según su naturaleza? Quería confesártelo, pero temía que dejaras de amarme. Nunca antes había conocido el amor, Starla. La agitación de la gente aumentaba con cada palabra, y dio un paso al frente. Bill se interpuso inmediatamente entre Starla y la amenaza, apuntando con su arma a la gente, mientras Starla retrocedía tras él. La voz del oficial ahora delataba su ira. ¿Por qué confías en él? ¿Por qué tomas partido sin escuchar la historia completa? ¿Por qué hablas como Grant? Exigió Starla. Porque soy Grant, exclamó el oficial con voz temblorosa. Soy tu esposo, a quien juraste honrar y obedecer. Así que deja a ese hombre y ven conmigo. Siempre has necesitado mi protección, y desde luego no tienes el valor de abandonarme. Su voz se elevó con furia y se lanzó hacia adelante en una carga temeraria. Pero en ese instante, una mano se posó sobre su hombro. Un escalofrío recorrió su cuerpo y el oficial sintió un terror innato. Como ser ancestral con milenios de vida, el alienígena poseía un agudo sentido del peligro. Se giró lentamente para mirar a Jon y le preguntó: ¿Qué eres? El alienígena, mediante su control sobre los infectados, incluido Grant, estaba al tanto del uso que Jon hacía del fuego infernal para exterminar a los de su especie. Por primera vez en su larga historia de matanza, el alienígena experimentó miedo. Siéntelo tú mismo, declaró Jon, con los ojos llameantes. Su mano sobre el hombro del oficial se incendió y, en cuestión de segundos, el oficial fue consumido por las llamas. A los gritos del oficial de mediana edad resonaron mientras era incinerado hasta convertirse en cenizas. Capítulo 152.
Ghost Rider contra el alienígena. Tras acabar con los infectados, Jon dejó a Luke con algunas armas de alta tecnología para proteger a los supervivientes restantes y luego se dirigió solo a la guarida del alien. Jon acababa de salir de la jungla cuando un infectado lo vio. Dado que la conciencia de todos los infectados estaba controlada por el alien, en el momento en que uno viera a Jon, todos los infectados se abalanzarían sobre él. Como era de esperar, después de que un infectado viera a Jon, la multitud enloquecida en las calles se giró hacia él casi al unísono y se abalanzó sobre él con furia. Algunos infectados incluso estaban capturando a supervivientes, pero al ver a Jon, los liberaron y se lanzaron contra él. Esto se debía a que el alienígena había presenciado previamente las habilidades de Jon y se había vuelto algo temeroso, movilizando así a todos para eliminar a Jon. «Parece que te he puesto nervioso», dijo Jon en tono burlón, y luego sacó una pistola de alta tecnología. Era más efectivo usar esto contra los extraterrestres. ¡Bang! Con un rayo de luz, una hilera de infectados fue atravesada. Luego, las cadenas que envolvían el cuerpo de Jon se dividieron en docenas de tentáculos de fuego que se extendieron sobre la multitud de infectados como tentáculos ardientes, convirtiendo a innumerables infectados en cenizas. No había necesidad de contenerse ante estas personas, ya que su conciencia había sido completamente dominada por los parásitos sanguíneos del alien. Ya no eran ellos mismos, eran como zombies, desprovistos de voluntad propia. Mientras tanto, Bill y los demás se escondían en la jungla, observando cómo Jon masacraba a diestra y siniestra. Dado que todos los infectados habían sido enviados por el alien para matar a Jon, el grupo de Bill estaba relativamente a salvo, sin que ningún infectado los atacara. «Dios mío, asesino, ¿a quién nos has traído?». Los ojos de Bill reflejaban la luz del fuego mientras observaba a Jon destrozar a los infectados con la extraña pistola, mientras sus cadenas de fuego barrían el ejército de infectados. «No lo sé. Yo no lo traje». Killer observó a Jon aturdido. «Pero parece que él sí puede con eso». «No, si ni siquiera él puede con ello, entonces mejor nos quedamos aquí esperando a morir». Bill negó con la cabeza. Al mismo tiempo, Jon casi había terminado de eliminar a los infectados y luego miró hacia la casa donde se encontraba el alienígena Grant. Tocó las cadenas que llevaba en el cuerpo para asegurarse de que no se cayeran y luego se acercó. De repente, oyó un leve jadeo, extraño, como el sonido de una bestia salvaje. Jon giró la cabeza y vio un enorme perro de caza que lo miraba fijamente. El pelaje del perro estaba podrido y su boca goteaba sangre. Parecía un perro rabioso, pero mucho más grande de lo normal. Jon le echó un vistazo, considerándolo una molestia menor entre los monstruos, que no merecía su atención. Tomó con desgana la pistola de pulsos y al instante le destrozó la cabeza al perro. Sin embargo, Jon se detuvo de repente. Escuchó un alboroto y se giró para mirar el cadáver del perro decapitado, del que emergían innumerables parásitos sanguíneos por el cuello. ¿Eso es, un útero?, preguntó Jon con indiferencia. El método del alien para aniquilar a la humanidad era simple y brutal. Primero, necesitaba ocupar un cuerpo humano, así que eligió a Grant y se convirtió en el alien. Luego seleccionó a otros humanos como úteros para cultivar parásitos sanguíneos, insertando sus tentáculos en sus cuerpos e inyectando huevos de parásitos. Aquellos elegidos como úteros se volvían inicialmente glotones, con un antojo especialmente intenso de carne cruda. Con el tiempo, sus cuerpos generarían innumerables parásitos sanguíneos, que luego invadirían a otros humanos, convirtiéndolos en infectados. Esta criatura había utilizado el mismo método para eliminar raza tras raza en el universo, y ahora había extendido sus garras hacia la Tierra. Miles de años de pecado, las deudas de sangre de incontables rachas, saldémoslas todas hoy. Jon chasqueó los dedos y, al instante, innumerables parásitos sanguíneos fueron incinerados. Sin mirar atrás, caminó hacia la casa. Cuando Jon se acercó a la casa, vio que las paredes exteriores estaban cubiertas por una gran masa de carne retorciéndose. «¡Ah, qué asco!», dijo Jon con repugnancia. La carne rezumaba del interior de la casa, claramente parte del alien. Jon se acercó a la puerta y la abrió de una patada sin dudarlo. Pero en cuanto entró, Jon vio una escena espantosa y repugnante. La habitación entera estaba cubierta de carne y tentáculos retorciéndose, y un hedor putrefacto impregnaba el aire. En el centro, toda la carne parecía provenir de allí. Una gran masa de carne retorciéndose estaba conectada a varios tentáculos canosos que se agitaban sin control.
Sobre la masa de carne había un rostro, el de Grant, pero ahora era casi irreconocible. Tienes mucho descaro. El rostro en la masa de carne habló, y ese era el mismísimo Alien, con un tono lleno de rabia. En sus miles de años de matanza, todas las criaturas habían reaccionado con miedo y terror, pero ninguna lo había despreciado como Jon. Sin embargo, Jon se mostró completamente indiferente a su ira, replicando: «Maldita sea, eres feo. Dudo que pueda cenar esta noche. También me encuentras feo, igual que a Starla». El tono del alienígena se volvió aún más furioso. «Ustedes, los humanos, son criaturas sucias y despreciables. No entienden que soy muy superior. Starla, esa perra, esa zorra, fue un honor para ella que la amara, y se atrevió a desafiarme». Jon continuó: «Vaya, mírate, irritable, agresivo, sucumbiendo al instinto, una criatura completamente inferior. ¿Qué te hace pensar que eres digno de un ser humano noble? Arg». Las palabras de Jon enfurecieron claramente al alienígena. Este extendió un enorme tentáculo con largas púas que, al instante, atravesó el pecho de Jon y lo inmovilizó contra la pared. «Solo los fuertes son seres verdaderamente superiores, los humanos débiles son los inferiores», gritó el alienígena con rabia. Pero al instante siguiente, la expresión del alienígena cambió de asombro. Jon estalló en llamas y se transformó en Ghost Rider. El alienígena sintió que su tentáculo ardía con un calor insoportable, pero ya era demasiado tarde para retraerlo. De repente, las cadenas del jinete fantasma se abalanzaron sobre el tentáculo, seccionándolo al instante. Capítulo 153. El hombre escorpión. La voz del alienígena temblaba de miedo al enfrentarse a la figura que tenía delante. «Tú no eres humano». «¿Qué eres?», exigió con voz temblorosa. El alienígena se había apoderado del cuerpo de Grant y, con él, había absorbido todos sus recuerdos. Esto incluía todo lo que Grant sabía sobre los humanos y su mundo. Por ello, el alienígena estaba completamente seguro de que el ser que tenía delante, con su esqueleto envuelto en llamas, no era humano. «Un demonio», respondió el Ghost Rider en un susurro bajo y ronco. Al oír esto, el alienígena sintió un terror aún mayor. A través de los recuerdos de Grant, era consciente de figuras y conceptos religiosos como Cristo, Gabriel, Dios, Satanás y la idea de que los demonios alguna vez fueron seres santos que cayeron en desgracia y ahora tenían la tarea de castigar a los pecadores en el infierno. «No, imposible, los demonios no pueden ser reales, todo, Dios, Jesús, Satanás, ángeles, demonios, todo es producto de la imaginación humana, no pueden existir», protestó el alienígena con gran incredulidad. La comprensión que el alienígena tenía de la humanidad y sus creencias provenía enteramente de Grant, un hombre de negocios adinerado y un realista extremo con una opinión muy elevada de sí mismo. Grant se reía al oír mencionar figuras religiosas y, desde luego, no creía en la existencia de demonios. «Real o no, estás a punto de descubrirlo», dijo Ghost Rider con voz oscura y áspera. «Roar tilde». El alienígena lanzó un rugido monstruoso y sus tentáculos se abalanzaron sobre el jinete fantasma. Pero al acercarse al cuerpo llameante del jinete fantasma, los tentáculos se consumieron en las llamas. El Ghost Rider se acercó lentamente al alien. El rostro del alien pasó del miedo a la desesperación absoluta cuando la mano del Ghost Rider, hecha de huesos ardientes, se extendió y tocó su extraño cuerpo cubierto de carne. Miles de años de pecado, las deudas de sangre de incontables rachas, qué festín delicioso, jajajajaja. El jinete fantasma rió con una risa escalofriante y amenazante. Luego, las cuencas vacías de sus ojos ardieron con un fuego inextinguible mientras miraba fijamente al alien, preparándose para usar la mirada de penitencia. «Mírame a los ojos, tu alma está manchada con la sangre de los inocentes, siente su dolor». Sin embargo, en ese instante, la conciencia del jinete fantasma, que en realidad era Jon, pareció desvanecerse. De repente, Jon se vio abrumado por una avalancha de extrañas visiones. Se encontró en un lugar misterioso, un vasto desierto que se extendía hasta el infinito, con estrellas salpicando el cielo y un sol gigantesco que se cernía amenazando con engullir los cielos. Era un paisaje árido y desolado donde, según los estándares humanos, parecía imposible que prosperara la vida. Sin embargo, en el suelo, en un radio de 100 millas, Jon vio gusanos alienígenas retorciéndose en la arena. Criaturas parecidas al alien al que acababa de enfrentarse luchaban brutalmente entre sí.
Se atacaban sin piedad, como si su único propósito fuera consumir y destruir, incluso si eso significaba matar a los de su propia especie. Gradualmente, Jon comenzó a recuperar la consciencia. El brillo ardiente en los ojos del jinete fantasma se desvaneció y la mirada de penitencia desapareció. El alma del alien había sido purificada. Este depredador supremo, que había vagado por el cosmos durante milenios, ya no existía. Din. Misión 5 completada, el alienígena ha sido eliminado, se otorgan 2000 puntos de penalización. Din. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 81.000. Las llamas que habían envuelto el esqueleto del jinete fantasma comenzaron a extinguirse, y este recuperó su forma humana. Jon respiró hondo, sintiendo que su legendaria misión se renovaba gracias al alma del alien. Y con ella, también había adquirido los miles de años de recuerdos del alien. Este universo, un reino abierto a la exploración, estaba repleto de innumerables razas y criaturas dispersas por el vasto cosmos. El alienígena con el que Jon se acababa de encontrar era solo uno de tantos. Me pregunto, ¿hasta dónde puedo llegar? Reflexionó Jon en voz alta mientras miraba el montón de cenizas que una vez fue el alien. Entonces Jon se dio la vuelta y salió de la casa. Al salir al exterior, se encontró con las miradas de mucha gente. Todos estaban reunidos a su alrededor, observando a Jon con una mezcla de asombro y admiración. Estos eran los supervivientes del pueblo, alrededor de una docena. El resto había sido poseído por los gusanos alienígenas. Cuando Ghost Rider dictó sentencia contra el alienígena, todos los infectados se desplomaron, sin vida. La ciudad se había convertido en un escenario de devastación, con los cuerpos de los caídos esparcidos por todas partes, creando una imagen espantosa. Dios mío, tú de verdad lo hiciste. Exclamó Bill, con la voz aún temblorosa por la incredulidad. Jajaja, te lo dije. Da igual si son fantasmas o extraterrestres, él se encarga de todo. Así es, Jon. Exclamó Luke, con la voz llena de entusiasmo y admiración. Jon respiró hondo y luego se dirigió a Bill. Oficial, ¿podría reunir a todos los supervivientes, por favor? Bill hizo una pausa por un momento, con la voz cargada de emoción, antes de responder. Estos son todos los supervivientes. Sus palabras reflejaban el peso de la pérdida, mientras contemplaba los restos de su otrora familiar hogar, ahora en ruinas. Qué lástima, dijo Jon en voz baja. Luego sacó unas gafas de sol negras y se las entregó a Luke. Luke, ponte esto, ordenó Jon. Luke, aunque confundido, no cuestionó a Jon y se puso rápidamente las gafas de sol. Jon también se puso unas gafas de sol y luego sacó un aparato que parecía estar en el olvido, un neuralizador. Muy bien, chicos. Ya les he ayudado con el problema de los extraterrestres, pero no me gustan las complicaciones. Para simplificar las cosas y evitar historias descabelladas, miren este aparato. La mirada de la multitud se posó en el neuralizador que Jon sostenía en la mano. Con un clic, un brillante destello de luz blanca borró la memoria de todos los presentes, excepto la de Jon y Luke. Jon se quitó las gafas de sol y guardó el neuralizador, luego se dirigió a la multitud. Bien, amigos, como pueden ver, hemos sufrido un gran desastre, una invasión alienígena por parte de un terrible extraterrestre. Pero no se preocupen, fueron salvados por un superhéroe conocido como el Hombre Escorpión. Su ciudad ha pasado por mucho, pero la amenaza del gusano alienígena ha sido vencida gracias a los incansables esfuerzos del Hombre Escorpión. Ahora, lo que más necesitan es descansar y reconstruir. No se queden estancados en el pasado, concéntrense en seguir adelante con sus vidas. Con esas palabras, Jon se marchó sin mirar atrás, y Luke se apresuró a seguirlo, guardando las gafas de sol en el bolsillo. Oye, ¿qué fue todo eso? ¿Les borraste la memoria y luego les inventaste una nueva historia? ¿Por qué una historia tan terrible? ¿El Hombre Escorpión contra el gusano alienígena? ¿Crees que es fácil inventarse una historia sobre la marcha? Respondió Jon con indiferencia. Claro, pero, no usaste eso conmigo, ¿verdad? Preguntó Luke con un dejo de preocupación en la voz. Tal vez, no lo recuerdo, dijo Jon encogiéndose de hombros. Luke pareció momentáneamente atónito, luego insistió rápidamente. Oye, no me atacaste, ¿verdad? ¿Qué hay de Nancy? No la usaste con ella, ¿verdad? ¿Pasó algo con Nancy de lo que te arrepientes y luego le borraste la memoria? Capítulo 154.
El metro siniestro. Tras enfrentarse al alienígena, Jon regresó directamente a la consulta de su exorcista. Las semanas siguientes transcurrieron con tranquilidad, sin que ocurriera nada fuera de lo común. Jon no regresó de inmediato al universo Marvel porque tenía algunas cosas en mente. El alienígena contra el que había luchado no era un fantasma ni un demonio. Era un alienígena de verdad. Esto hizo que Jon pensara: si existían alienígenas como este, entonces tal vez otros seres alienígenas, como los xenomorfos y los depredadores, también existieran. La idea de que los Predators fueran reales le resultaba fascinante a Jon, sobre todo por su equipo de alta tecnología. Si lograba encontrarlos, su tecnología podría ser justo lo que necesitaba para mejorar sus propias armas. Había otro motivo que impedía a Jon regresar. El modo instancia en el universo Marvel solía activarse una vez al mes, pero el tiempo transcurría de forma diferente en el modo exploración libre. Podía pasar mucho tiempo allí, y solo transcurrían unas pocas horas en el universo Marvel. Jon tenía curiosidad por ver si permanecer en este mundo durante un mes completo activaría una misión de instancia. Pero justo cuando el mes estaba a punto de terminar, Nancy se acercó a él con una noticia inquietante. A Nancy le gustaba darle un toque personal a la oficina comprando adornos, y no le entusiasmaba mucho conducir el coche de Jon, ni siquiera con su piloto automático. Por eso, a menudo prefería ir en metro. Un día, regresó con una historia extraña. Había percibido algo maligno en el metro. Jon le había enseñado a Nancy un poco de magia en su tiempo libre, incluyendo cómo reconocer la magia oscura. Al principio, Jon no le dio mucha importancia a la intuición de Nancy, pero ella seguía sintiendo magia oscura en el metro. Una vez, incluso vio a una chica sonámbula gritando en el tren. Teniendo esto en cuenta, Jon, que había estado tomándoselo con calma y dedicándose a sus aficiones durante las últimas semanas, decidió que era hora de investigar la línea de metro que Nancy había mencionado. Ojalá me encuentre con esta magia oscura, murmuró Jon para sí mismo. Había estado disfrutando de su tiempo libre, pero la idea de volver al trabajo le resultaba un poco pesada. Solo quería resolver aquello y luego volver a relajarse en su oficina. Jon compró un billete y se dirigió a la estación de metro, donde subió al tren y encontró un asiento. Observó a su alrededor, intentando detectar magia negra o presencias siniestras, pero todo parecía normal. Un día cualquiera en el metro. Me bajaré después de unas cuantas paradas, decidió Jon, sacudiendo la cabeza. Conocía las estaciones que Nancy frecuentaba, y si para entonces no percibía ninguna magia negra, lo atribuiría a una falsa alarma. El tren estaba tranquilo, con la mayoría de la gente trabajando, y solo unos pocos pasajeros dispersos por el vagón. La atención de Jon se centró en dos personas sentadas frente a él. Una mujer de pelo corto rubio vestida con vaqueros y una adolescente de piel pálida, pelo largo y semblante dulce. La niña sostenía un cuadro, probablemente obra suya, y se apoyaba en su madre, con los ojos pesados por el sueño. A Jon no le interesaban especialmente, pero le resultaban familiares. Mientras reflexionaba sobre dónde podría haberlos visto antes, de repente se dio cuenta de algo. Podía percibir la magia oscura y un sutil rastro de pecado que Nancy había descrito. ¿Podría haber un problema real aquí?, reflexionó Jon, ahora consciente de que la magia oscura y el pecado no emanaban de la multitud, sino de la propia chica. ¿Qué está pasando aquí? La magia oscura es una cosa, pero ¿por qué esta chica irradia un aura tan pecaminosa?, se preguntó para sí mismo. La habilidad única de Jon le permitía percibir los pecados de los demás incluso sin estar transformado en Ghost Rider. Así que, al sentir el pecado alrededor de la chica, la examinó con más detenimiento, pero sus ojos del juicio no revelaron nada. Esto resultaba desconcertante. La chica parecía más pura que la mayoría, sin ningún pecado visible, pero había un aura de pecado innegable a su alrededor. Su mirada de penitencia no mostraba pecado alguno, sin embargo, el pecado era palpable, una contradicción sumamente inusual. Al concentrarse en el aura de la chica, Jon se dio cuenta de algo alarmante. Su conciencia parecía estar bajo la influencia de una fuerza externa. Eso es, concluyó Jon. La magia oscura no es algo que haya aprendido, es algo que la aflige. La determinación de Jon se avivó al concentrarse en la chica. ¿Quién se atreve a hacer algo así bajo mi vigilancia?, pensó, con la mirada fija en su conciencia.
Sabía que si su conciencia estaba siendo manipulada por magia oscura, quien lanzaba el hechizo debía estar intentando llevarla a algún lugar específico. A medida que su conciencia parecía expandirse por completo, la de Jon hizo lo mismo. De repente, el entorno a su alrededor cambió drásticamente. ¿Qué demonios?, murmuró Jon, frunciendo aún más el ceño ante la escena que tenía delante. Todavía estaba en el metro, pero ya no era el vagón común y corriente en el que había subido. Estaba desierto, sumido en la oscuridad y en mal estado, con óxido cubriendo las paredes y lo más inquietante, manchas de sangre. Jon se puso de pie, con movimientos deliberados y cautelosos. Un peculiar resplandor rojo le llamó la atención desde el centro del vagón del metro. Se acercó y descubrió un extraño símbolo rojo pintado en el suelo. Aak. El símbolo le resultaba familiar a Jon, pero antes de que pudiera ubicarlo, un grito rompió el inquietante silencio. Era un grito de puro terror, de esos que hielan la sangre. Sin dudarlo, Jon corrió hacia el origen del grito y entró de golpe en el coche contiguo. Allí, la chica de pelo negro se quedó paralizada por el miedo. Ante ella se alzaba una entidad monstruosa, de forma retorcida y grotesca, una masa de carne convulsa. Jon no perdió ni un instante. Sacó su pistola de alta tecnología, apuntó a la abominación y disparó. Un brillante rayo azul salió disparado y el monstruo explotó en pedazos, sus restos salpicando el coche antes de disolverse en un oscuro charco de sangre. Fin del capítulo 154.